¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esta es una sesión del Seminario Permanente de Antropología en Movimiento, Procesos de Investigación en las Disciplinas Antropológicas, organizado por el Observatorio Coyuntural Antropológico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En esta ocasión tenemos el gusto de tener como conferencista al maestro Juan Manuel Argüelles San Millán, de la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien presentará en la sesión correspondiente a Antropología Física, la quinta sesión, la conferencia titulada Hacia un enfoque integral de la antropología física, la reconstrucción de la antropología boasiana y la extensión de la antropología evolutiva. Juan Manuel Argüelles San Millán es antropólogo físico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia ENA, maestro en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México y máster en Filosofía, Ciencias y Valores por la Universidad del País Vasco. Ha sido profesor de la licenciatura en la ENA y de la UNAM, enseñando evolución humana, paleontología humana, ciencias del comportamiento humano, las primeras poblaciones de América y cognición en primates. También ha sido profesor de posgrado enseñando evolución, desarrollo humano e historia de la antropología física en México y Latinoamérica. Ha sido director de la división de posgrado de la ENA, fue presidente de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica y editor de la revista mexicana Estudios de Antropología Biológica. Ha publicado en revistas tales como International Journal of Human Immunology, Journal of Human Genomics y American Journal of Biological Anthropology, entre otras revistas. Es miembro del Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia y fue el director de Antropología Física en el INA de 2018 a 2022, donde tiene un puesto permanente como investigador de tiempo completo. Entonces, es para nosotros un gusto estar nuevamente con Juan Manuel Argüelles aquí en la Escuela de Antropología. Y pues adelante, Juan Manuel. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, buenas tardes, todo el mundo. Primero que nada, quiero agradecer al seminario, desde luego a Gastón Macín y a todo su equipo por la invitación. Muchísimas gracias por invitarme, parece que por tenerme presente. Es un privilegio para mí estar con ustedes y espero que pues la charla les guste. Es una charla sobre antropología física y antropología en general, como un deseo de una antropología sin adjetivos para el futuro. Y es digamos, lo que voy a platicar nació directamente de la lectura de un libro que publicó Marshall Sahlins, el gran antropólogo cultural, en 2018, perdón. Es interesante porque en 2018 también se publicó un número sobre los 100 años de la revista de American Journal of Physical Anthropology, ahora American Journal of Biological Anthropology. Coinciden en el año de publicación. Y el libro de Marshall Sahlins, que es un libro que critica un poco el pensamiento sobre el determinismo biológico, bastante el determinismo genético, pero se titula La ilusión occidental de la naturaleza humana. En ese libro, pues Marshall Sahlins trata de exponer brevemente su alergia con respecto del discurso de la naturaleza humana. Apunta que Lovejoy mismo en otro libro menciona que la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica dedica más de 100 páginas al asunto de la naturaleza humana. Y es un asunto que pues, se ha utilizado en enormes ocasiones para generar pues, diferencias o asimetrías con respecto de los derechos y con respecto de los recursos. Más o menos cómo se dispone de diferentes naturalezas humanas y qué es lo que se debe de hacer en las agendas sociales y políticas. El libro de Sahlins acude directamente al grandísimo libro de Thomas Hobbes, de Leviatán, en donde, digamos, diciendo las cosas muy brevemente, haciendo un repaso casi injusto, pero Thomas Hobbes supone que la naturaleza humana es en sí inclemente, o sea, que el ser humano en un estado de naturaleza, digámoslo así, sin cultura, es más bien inclemente. Es
una naturaleza dura, una naturaleza cruel, una naturaleza indolente. Y Thomas Hobbes supone entonces que en estado de absoluta libertad también hay un estado de absoluto dolor en el ser humano. Lo que hay que hacer es, en la teoría de Hobbes o en el imaginario de Hobbes, lo que hay que hacer es ceder libertades, no puede uno hacer lo que quiera a los demás, pero también obtener garantías. De esa manera no le pueden hacer a uno lo que quiera. Y Hobbes supone que ese es el nacimiento de los contratos sociales. Los contratos sociales son, pues, acuerdos tomados entre seres humanos para evitar que aflore la naturaleza indolente, y el nacimiento del Estado se debe a que debe haber alguien que vigile el cumplimiento de los contratos sociales. Entonces, por decirlo así, el surgimiento de los contratos sociales y del Estado como sancionador, como método de control para el ser humano, nace a partir de una supuesta naturaleza de este tipo humana. Por otro lado estaba, por ejemplo, las teorías del tipo de Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Que es todo lo contrario, supone que la naturaleza humana es en sí buena y es la cultura la que va generando la descomposición en el comportamiento humano, porque se tienen que hacer tácticas y ahora sí que tácticas y estrategias para poder vivir entre humanos, y entonces empezamos a hacernos trampas y poco a poco se va, digamos, ajustando el comportamiento a un comportamiento que pasó de ser naturalmente bueno a conflictivo debido a la carga social que se ejerce. Y bueno, claro que a lo largo del siglo XX hubo, y desde el siglo siempre hubo contrapropuestas al respecto de ello, pero el problema de la naturaleza esencial de los seres humanos aquí, pues por ejemplo Kropotkin la trató o trató de discutirla como suponiendo que no existía este comportamiento, digamos, innato, natural, espontáneo del ser humano a ser sumamente egoísta, porque casi la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos pues para las demás personas, las hacemos para hacerle el bien a los demás, estamos preocupados por nuestra familia, por nuestro grupo social, por un montón de cosas, y pues diversos estudios trataron de apuntar al hecho de que, y más bien nuestro comportamiento es un comportamiento sumamente gregario, sumamente social, y posee también un tipo de cognición que tiende a ayudar. Son problemas que han estado siempre en la esfera filosófica. Salins trata de hacer digamos, una arqueología de cómo llegó a estos pensamientos Hobbes, y vio que Hobbes había a su vez leído a Tucídides, que mientras observó la estasis de Córcega, las guerras del Peloponeso, había llegado a la conclusión de que el ser humano era tremendamente indolente. Entonces, las ideas de Hobbes son ideas que tienen un origen, de hecho, mucho más antiguo. La idea de los contratos sociales y la sanción del Estado es la solución que propone Hobbes, que tuvo que suceder de manera más o menos natural. Y cuando mencionaba yo que la lectura de ese libro, que digo es una brevísima reseña, me llamó mucho mi atención con respecto de otro problema que sí que es el que vamos a tocar hoy, que es el de digamos, la justificación o el intento de generar justificaciones científicas de la naturaleza humana, más en el siglo XIX y desde la antropología, ¿no? Esto es, si siempre ha habido actitudes racistas en este mundo, lo cierto es que lo que no es tan antiguo es tratar de tener una explicación científica o una justificación científica con respecto de la esencialidad diversa de los seres humanos, y mucho menos que pueda leerse en el fenotipo. Esta idea más o menos comenzó a crecer de manera importante en las academias, pues por ejemplo en la Sociedad de Antropología de París, liderada por Paul Broca, que suponía que, en efecto, haciendo medidas precisas sobre el fenotipo, sobre la morfología de los individuos, se podían llegar a conclusiones al respecto del comportamiento.
no lo tocaremos aquí, pero también para el caso de los criminales, la escuela de Lombroso trató de ver en el determinismo morfométrico o antropométrico conclusiones al respecto del comportamiento humano. Pero me voy a referir aquí a la antropología física norteamericana y a su nacimiento, porque quiero hablar, como dice el título, de Franz Boas, cómo parece ser que esto pudo haberse superado gracias a Franz Boas, cómo se pasó, se dejó atrás el racismo y la raciología pseudocientífica de la antropología para ver, digamos, hacia adelante un futuro más bien ¿cómo decirlo?, incluso de activismo ilustrado de parte de la antropología, que deja de ser una ciencia que reconoce su pasado raciológico, pero que ve un futuro que es todo lo contrario, ¿no? Y después voy a tratar de contrapuntearlo un poco con qué pasaba en la teoría evolutiva en el siglo XX, porque parece que se pueden puntear bastante para ver cuáles fueron, digamos, los problemas que sí que siguieron después del entusiasmo al respecto de la teoría de Boas o del programa de investigación de Boas, y cómo se forma una doble dicotomía y cómo yo pienso que la teoría ampliada de hoy de la evolución podría de hecho replantear un poco un boasianismo más útil. Digamos que voy a tratar de concluir o de decir que la antropología mexicana, mucho por medio de la escuela de la antropología norteamericana, tiene un corazón boasiano. Creo que todo el mundo, toda la gente que es antropóloga tiene un corazón boasiano, pero es más difícil pasar del corazón boasiano a la acción científica boasiana. La interdisciplina es algo que, digamos, nuestra formación nos permite sentir que debemos de hacer eso, pero a la hora de tratar de aplicarlo sigue muchas veces siendo problemático. Y voy a ver si podría haber alguna salida desde la teoría empleada de la evolución. Pero, pues un poquito de historia, digamos que en Estados Unidos, la gente que hace antropología en Estados Unidos, los profesionistas, las profesionistas en Estados Unidos, y creo decididamente que la antropología mexicana también, pero tiene la idea de que después de que se formó la Sociedad de Antropología de París con una serie de instrumentales que generaban una ciencia raciológica y que se defendían con lo que luego llamó Merton el etos de la ciencia, pero la idea de decir que la ciencia es, ahora sí que un paquete de buenos deseos o de una sensación bastante subjetiva o emotiva, decir que la ciencia pues tiene pretensiones de objetividad y por lo tanto tiene pretensiones de universalidad y de neutralidad. La ciencia, al tener un método para buscar, digamos, que lo que proponga como verdad tiene una relación con la realidad, es neutral, es universal y es objetiva. Hoy sabemos, y ya lo han indicado una cantidad enorme de filósofos y pensadores, que pues la ciencia no es así, no es ni subjetiva, avanza con agendas, tiene una serie de subjetividades, las cargas de los observadores al interior, semantizaciones que generan inconmensurabilidad muchas veces. Es decir, no es así, pero sobre todo en esa época, digamos, las personas que ya tenían un espíritu abolicionista decían, pero la ciencia arroja datos objetivos con los que hay que lidiar, y eso pues le gustaba a la gente que sí que tenía agendas políticas del tipo de, pues, generar leyes diferentes a partir de fenotipos diferentes, por pensar que hay, digamos, que esencialidades distintas. Entonces, el relato que decía yo, que le gusta mucho a la antropología norteamericana y que en parte es muy cierto, es que en la segunda mitad del siglo XIX y hasta principios del siglo XX los antropólogos eran personas que medían cráneos, que hacían otras medidas, digamos, tomaban variables mesurables y con esas variables mesurables trataban de reinterpretar la realidad obvia de la variabilidad geográfica como una serie de diferencialismos esenciales de los distintos grupos humanos.
tratar de ver paquetes biológicos que hablaban también de comportamientos distintos, hasta que llegó Franz Boas, un judío alemán migrante a Estados Unidos, que lo que trató de refutar con éxito y mostró que en realidad no hay una diferencia significativa con respecto de las razas humanas y que la mayoría de las diferencias entre los seres humanos tienen que ver con lo particular de la historia de sus culturas. Es un éxito uniendo esto a la posibilidad de rechazar un evolucionismo lineal con incremento de complejidad que va de abajo hacia arriba y acompañado de medidas que más o menos hacen lo mismo, colocando a los hombres blancos hasta arriba y a otros grupos hasta abajo, se compensaba una teoría que fue, digamos, pues en muy buena medida refutada por Franz Boas, y no solo refutada, sino que se convirtió en una narrativa que ayudó mucho a la expulsión del racismo de la antropología. A ver si lo dije bien. O sea, expulsaban las teorías raciales de la antropología. Así la antropología, pues digamos que admitía un pasado oscuro, pero también abrazaba un futuro mucho mejor. Y en parte esa historia de éxito es cierta. Voy a hacer una pequeña digresión porque uno no puede no tratar pues la antropología mexicana, ¿no? El Adalid o mucho lideraba esta tendencia de la craniometría, después de la escuela de Hutton y Morton, pues la lideraba mucho Ales Harlishka. Ales Harlishka, que también era un migrante en Estados Unidos, era al mismo tiempo, en un momento, fundó la Asociación Americana de Antropología, fundó la American Journal of Physical Anthropology, la revista, o sea, formalizó la antropología, entendiendo la antropología sin muchos adjetivos, en el sentido somatológico y somatométrico, ¿no? Y además era director del Instituto Smithsonian y tenía una enorme influencia en el National Research Council de Estados Unidos. Es decir, que manejaba la institución smithsoniana, manejaba los dineros de la ciencia en Estados Unidos, fundó la revista y la asociación, una influencia muy fuerte, y la revista está llevada, pues, digamos que hasta 1918 y más tarde, pero pongamos por lo menos hasta ahí, esta es una revista. Si uno ve la revista en su revisión de los 100 años, se dedican distintas escritoras distintas, investigadoras distintas, escriben también sobre distintos tópicos de la antropología, se le encarga un número a cada quien, adaptación, racismo, primatología, tal, y todos los artículos coinciden diciendo los primeros 20 años de la revista, de la asociación, pues tiene una carga raciológica fuerte, la que luego se sacudió gracias a Boas, que estuvo implicado también en la revista y en la asociación. Y Franz Boas, con su eje de 4 horizontes para aproximarte a un enfoque holístico del ser humano, es importante mencionar que en México la primera cátedra de etnología en el Museo Nacional la ostenta Nicolás León, y Nicolás León es discípulo de Ales Harlishka en términos de la antropometría. Entonces entró a México, desde luego, una antropología bastante de ese tipo, del tipo de medir colecciones, en ese momento sí que eran colecciones, y hacer, pues digamos que un tipo ucrania americana, pero en México. Y Nicolás León generó colecciones osteológicas, midió cráneos, pero no tuvo muchos discípulos, y en cambio Franz Boas, que estuvo en México, que fue parte de la escuela y que generó una gran influencia, tuvo por discípulo al autor de Forjando Patria, claro, Manuel Gamio, gracias, la mente últimamente. Y Manuel Gamio tenía una influencia mucho más boasiana. Digamos que tenemos una escuela más de Gamio que de Harlishka,
o que de Nicolás León, porque tenemos una escuela pues, justamente más boasiana que jalisquense, si se puede, si es que existiese tal palabra, ¿no? Y además en México, a la antropología física mexicana le vino, la salvó en mucha medida, pues la bioarqueología, ¿no? Digamos, un encargo nacional o un trabajo directamente enfocado en la necesidad de, bueno, pues de atender los salvamentos arqueológicos desde casi principios de siglo, ¿no? Y por otro lado, si Nicolás León no dejó escuela y sí dejó escuela la bioarqueología y la familia boasiana, por decirlo así, no obstante, la expulsión de la raciología por completo, de la antropología, me refiero a la antropología norteamericana, pero la expulsión genera una paradoja. Y la paradoja es que el asunto del racismo y las actitudes raciales parecen quedar fuera del estudio de la antropología, parecen irse hacia otros lugares. Y la expulsión de los deterministas biológicos pues generó más adelante una serie de disciplinas que siguen andando por ahí disfrazadas de distintas cosas que pues insisten mucho en el determinismo biológico. Y en el caso de la antropología física se generó una dicotomía, ¿no? El problema de la biología-cultura. Y qué es cultural y qué es biológico. Después de todo, Boas había dicho, la mayoría de las cosas son culturales, no biológicas, generando sin querer pues una dicotomía en donde la raza en efecto queda lejos de poder ser la unidad de análisis del comportamiento, pero se vuelve la cultura y el comportamiento sobre las actitudes peyorativas a minorías endogámicas que sigue estando vivo, no se vuelve tanto tópico de la antropología. Y de ahí en adelante se generaron una y otra vez nuevas antropologías. Voy a hacer como que un pequeño corte de caja para decir que siempre ha habido el problema de la discusión intelectual sobre la naturaleza humana, entendida esta como esencial, se volvió científica y se alojó en la antropología a finales del siglo XIX o el último periodo del siglo XIX y principios del siglo XX, y la escuela boasiana la extirpó, pero en el momento de extirparla también formó la dicotomía de la biología-cultura y dejó a un lado el problema de qué significa ese comportamiento en el ser humano. Y en la revista de antropología física, durante mucho tiempo hubo este determinismo antropométrico y la salida del determinismo antropométrico permitió espacio para que se abriera la disciplina hacia otros horizontes. Si uno lee libros como el de Lorin Brace, ¿no? Si uno lee la historia de la antropología física norteamericana, y repito, nuestra antropología ahí tomó un cariz arqueológico muy interesante en muchos sentidos. Hoy en día todavía es una escuela muy robusta, para mi gusto la más robusta, pero sí que se abrió espacio para la primatología, se abrió espacio para la paleontología, se abrió espacios para un montón de disciplinas, para la genética y tal, pero es importante atender que una de las cosas que ocurría a la vez, digamos, paralelamente, por eso dije que voy a tratar de puntearlo, a ver si no resulta aburrido, pero el darwinismo venía teniendo algunos problemas a finales del siglo XIX, sobre todo porque todo era, en los estudios de genética mendeliana, todo era saltarín, ¿no? Todo era discreto, todo eran cosas que pasaban de una generación a la otra, mientras que Darwin había dicho pues que la evolución tenía que ser sumamente gradual, ¿no? El compromiso de Darwin con el gradualismo es de hecho previo a la selección natural. Él había leído a Charles Lyell, había leído la teoría del uniformalismo, justamente había sido influenciado por la idea de que la Tierra está cambiando y el clima está cambiando todo el tiempo, y a la hora de pensar que pues la evolución es la capacidad que tienen los organismos de adaptarse a entornos cambiantes, si la transformación climática y geológica es gradual y constante, pues la transformación biológica debería de serlo. Conviertan los seres
vivos en entidades biogeográficas, uno de los grandes hitos de la teoría evolutiva, pero le otorga un cambio continuo y gradual. Y en cambio en la genética, la primera genética, digamos, que vieron, las cosas parecían no ser así, y una de las, digamos, uno de los encargos, uno de las prioridades en la agenda de la gente que hacía ciencia era mostrar que, bien mirado, ese cambio genético sí servía para explicar la transformación gradual por selección natural. Es decir, que la genética podía dar cuenta de la evolución y de la transformación de las poblaciones por medio de adaptaciones graduales, y se le llamó teoría sintética hasta 1930, 31, 32, Julian Huxley lo bautizó, pero se comprendió como síntesis evolutiva a la síntesis de la genética de poblaciones con sus matemáticas, la genética de Fisher, Halden y Wright, ¿no? La trinidad de la genética, la hipótesis nula magnífica para demostrar que los mecanismos darwinianos son la única posibilidad de variabilidad con el equilibrio de Hardy-Weinberg. Se hizo, digamos, se amasó una teoría genética pues provista de matemáticas, que era muy importante para su formalización, y esta teoría sintética, esta síntesis evolutiva, le sirvió a la antropología física para poder dejar la antropometría como tal, los conceptos de raza o de evolución lineal, y poder abrazar un concepto más complejo de la diversidad y de la variabilidad biológica. Y digamos que aquí hubo un éxito grande. William Leonard, por ejemplo, en su revisión de los 100 años de la antropología física, revisa, además con bastante profundidad, el concepto de adaptación y ve cómo la teoría evolutiva y, digamos, y la teoría antropológica boasiana, no lineal, no evolucionista en el sentido del evolucionismo clásico de la antropología cultural, pues permite generar explicaciones sobre la adaptación. Por ejemplo, en esos siguientes años en la revista se comprendió que había adaptación genética, pero las teorías y las exploraciones sobre la adaptación a climas diferentes permitieron bien que también había plasticidad en el cuerpo humano, es decir, una adaptación no genética que sucede cuando te mudas de un lugar a otro, y también que desde la biología del desarrollo, como según donde habías nacido, tu desarrollo biológico también podía generar características adaptativas con respecto de esos ambientes. Y por último, pues que la cultura genera adaptaciones, como cuando tienes mucho frío y te pones un abrigo en espacios sumamente extremos, ¿no? Entonces, digamos, la teoría evolutiva permitió hablar con mucha más soltura a la antropología boasiana, pero a la vez hubo problemas con el endurecimiento de la teoría sintética. La teoría sintética empezó a tratar los problemas de la realidad o no de las especies, y teorías como la teoría de la jerarquización de las especies, una teoría que trata más o menos de ver cómo hay, digamos, una jerarquía ecológica en el mundo y una jerarquía genealógica en el mundo. En la jerarquía genealógica estaría lo que tiene capacidad replicatoria, por ejemplo, un gen, un organismo o una especie, y eso vuelve a las especies unidades reales, entidades, individuos evolutivos, por decirlo de una manera, hace que haya digamos que oscilen las entidades reales como propensas a ser afectadas por la selección, es decir, hay selección de genes, dicen algunos individuos, hay selección de organismos, dicen otros individuos, e incluso hay selección de especies. Entonces, la selección natural, digamos que parece estar tratando con entidades reales, y ahí las poblaciones al interior de las especies y su variabilidad por el aislamiento geográfico se vuelven problemáticas en la teoría, porque pues población se empieza a utilizar como un eufemismo de raza, una vez más, ¿no? Es decir, al interior de las especies hay grupos diferenciados reales, ¿cómo les llamamos? Les llamamos demes, les llamamos entidades cuasiclases. Una vez más empieza a semantizar el problema de, o sea, puede emerger en oscuro el problema de grupos diferenciados
entonces también podrían diferenciarse comportamentalmente. La etología humana abrevó muchísimo de la evolución en ese momento y volvía a haber una tensión, por decirlo de una manera, en la antropología. La teoría evolutiva tuvo un endurecimiento fuerte en la década a los 100 años cuando se festejaron los 100 años del darwinismo, digamos, en 1959, se pensaba que era una síntesis evolutiva, sí, porque unía la genética con la selección natural y la deriva genética, pero también porque era el eje central de las disciplinas biológicas que antes de ello estaban un poco, digamos, cada una por su lado. Los genetistas trabajando con drosofilas y tal no veían mucho donde tener una coyuntura con los paleontólogos, por ejemplo, y los sistemáticos tampoco con paleontólogos y genetistas. Y la teoría evolutiva era pues un eje rector muy importante para hacer, digamos, una teoría unificada, una teoría potente de la biología. Y se volvió, en efecto, una fuerte teoría para la biología. Es muy interesante que deja a un lado, en esa síntesis que se hizo, deja a un lado a la embriología, ¿no? Es decir, la teoría más importante de la biología y el fenómeno evidente más relevante de la biología, esto es observar cómo un huevo fecundado se convierte en animal adulto, no, eso no tiene un espacio mucho discursivo adentro, ¿no? Nadie sabe muy bien cómo la ontogenia puede generar ideas que hablen de procesos evolutivos relevantes, sobre todo porque tienes información genética que se expresa en estructuras morfológicas que son sometidas en el ambiente a la selección natural. En la embriología pues no tiene mucho más que decir. Con la llegada más adelante de la genómica del desarrollo, que podía mostrar cómo se guiaba el desarrollo de los embriones, pues se hizo todavía más robusta, una teoría que no tenía que usar, un programa de investigación que no utilizaba mucho a la embriología. Lo digo porque me acercaré a la teoría expandida de hoy en algún momento, pero espero. Pero esa teoría de la evolución generó libros, como libros de Genetic and the Origin of Species, Systematic and the Origin of Species, Tempo and Mood in Evolution y otra serie de artículos que, digamos, tenían por expreso en su agenda hacer libros de paleontología, de sistemática, de genética, que, digamos, volvieran a explicar que todo estaba en orden con respecto de la teoría evolutiva y que se podían, digamos, arremolinar alrededor todas las disciplinas biológicas para hacer un todo de coherencia interna. No fue tan fácil, ¿no? Y en esa etapa de la teoría sintética hubo una explosión fuerte de la paleontología humana, por ejemplo, con el advenimiento de muchos fósiles y un crecimiento fuerte de la primatología y las ideas del comportamiento y la cognición en las especies de mamíferos y en concreto pues, en las especies de la paleontología. Los experimentos o las observaciones, más que los experimentos, las observaciones de una primatología de campo que desde 1950 se empezó a volver muy fuerte, principalmente por una primatología oriental, una primatología que creció mucho con Kinji Manishi, estoy pensando y los discípulos Matsuzawa y asociados, que fue una paleontología que optó más que por ver a los animales, más que por observar a los primates en los laboratorios, observar a los primates actuando en la vida real, ¿no? En el campo. La primatología de campo generó primero una primatología mucho más conservacionista y una narrativa mucho más humana con respecto de el tratamiento que les debemos a nuestro prójimo no humano, pero además generó se pudo ver el gregarismo, se pudieron ver, empezaron a sonar teorías sobre la inteligencia social, sobre el comportamiento social, sobre todo eso que hablaba de una naturaleza, para volver al texto de Salins, una naturaleza no egoísta, como la propuesta
en teorías genéticas de determinismo genético o desde la etología, y más bien empezaron a haber explicaciones mucho más fuertes en la antropología primatológica que se pudieron, digamos, se empezaron a usar primates no humanos para entender cómo de hecho se comportan los seres humanos. En sí, el advenimiento de una cosa buena. Pero para, digamos, este siglo XXI o la salida del siglo XX y la entrada al siglo XXI, y con esto me voy a tratar de cerrar para que podamos más bien tener alguna discusión o lo que sea. La teoría sintética dio otra vuelta de tuerca muy interesante. La teoría sintética tiene como, digamos, desde el golpe como núcleo duro, como núcleo bastante duro a la selección natural. Muchos otros factores importantes son factores que ayudan a la selección natural a explicar las cosas, pero se ha entendido que el cambio, pues es como Darwin dice, ¿no? Mediante selección natural. La entrada de la biología del desarrollo y cómo se observó la biología del desarrollo en la antropología le ayudó mucho a la biología del desarrollo general, también a la biología del desarrollo no humana, a comprender muchos fenómenos. ¿Saben? Porque según cómo te desarrolles y en qué condiciones te desarrolles y en qué ambiente te desarrolles, tu cuerpo sufre un impacto diferente y eso se puede hacer por estar en una u otro lugar social o en un, digamos, nicho social diferente. La teoría de la construcción del nicho, que voy a utilizar la teoría de Evo-Devo, o sea, la ampliación de Evolution and Development, la idea de evolución y desarrollo, como una nueva unidad, como una nueva síntesis teórica, es decir, una teoría que ya no nada más contempla la genética y los mecanismos darwinianos, sino que también contempla la observación de la biología del desarrollo, le dio mucho aire a la teoría sintética, a la nueva, ¿no? Teoría evolutiva. Y aunque siempre se consideró que el ambiente era sumamente importante, Darwin siempre tuvo muy presente, y todos sus predecesores tuvieron muy presente, pues la idea de que es el ambiente el que genera presiones selectivas que hacen que haya respuestas adaptativas, que por lo tanto generan las adaptaciones mediante selección natural, que admite la teoría evolutiva. No obstante, no se había considerado el nicho de la manera que lo considera la teoría de la construcción de nicho, la idea de que digamos, el ambiente nos transforma, pero los seres vivos transformamos el ambiente de una manera muy importante, digamos que formando una dialéctica mucho más profunda de lo que lo piensa uno cuando lo ve como ya saben, como ambiente, organismos, transformación, cambio del ambiente, presión selectiva, respuesta adaptativa mediante mutación y selección, sino que se ve un poco más holístico todo el nicho ecológico como tal. Y para mi gusto, por eso hablaba yo del replanteamiento de la escuela boasiana, creo que esta nueva teoría, esta nueva síntesis ampliada o esta nueva teoría evolutiva ampliada que contempla cómo ejerce el ambiente la presión, pero también cómo va cambiando el ambiente con las nuevas interacciones evolutivas de los organismos y con la observación de cómo durante el desarrollo impacta me voy a referir a los seres humanos porque es a donde voy, cómo la vida no genética y cómo la vida cultural de las poblaciones impacta en los esqueletos, impacta en los organismos, impacta en el tamaño de sus segmentos, impacta en cómo es al final un adulto, nos puede ayudar a hacer una síntesis finalmente, pues con un eje boasiano, es decir, una teoría que verdaderamente analice culturalmente, analice biológicamente, sin generar una dicotomía, sino más bien cosiéndolo en un solo tejido, viéndolo en una construcción de nicho integral y observando cómo impacta la cultura
en el desarrollo biológico de los organismos, se puede tener una, digamos, una teoría finalmente boasiana, acompañada de una teoría evolutiva que permita una aproximación finalmente integral, no peleada, fuera de dicotomías, sobre el fenómeno humano pensado como un fenómeno único, como un fenómeno que siempre hay que ver, digamos, no tanto fragmentado, sino mucho más unido. Eso es lo que quería decirles hoy al respecto de mi pensamiento de la posibilidad de que la teoría evolutiva ayude a darle el último empujón a una antropología boasiana, libre de dicotomías y que pueda encargarse de todos los fenómenos sociales, también como fenómenos biosociales, también como fenómenos integrados que no deberían de verse separados. Estoy muy consciente del privilegio que significa su atención. Muchísimas gracias. No sé si hablé muy poco tiempo. Ahorita hay oportunidad para que quieres. Muchísimas gracias al maestro Juan Manuel por su presentación. Y bueno, tenemos tiempo para preguntas, comentarios. No sé si primero entre los quienes están aquí en la sala tienen alguna pregunta. Ok, pues vamos a dar un momento para ver si en redes sociales, Juan. Pero bueno, yo anoté aquí varias cosas interesantes. Empezando por el tema de Ales Arlishka en la escuela mexicana. Yo recuerdo alguna anécdota prácticamente de Nicolás León comentando este momento en el que ambos dan cursos en la Escuela Americana de Antropología en el Museo Nacional. Y él decía que francamente Boas les había dado un curso de somatología en el que pues él no había aprendido técnicamente, ¿no? Y pues yo me imagino una situación en la que quizás, o sea, no lo sé con certeza, pero quizás a Boas le pidieron dar un curso muy técnico y él en realidad estaba interesado ya en otro tipo de cosas, ¿no? Porque además daba cursos de lingüística y de... En aquella época, como dijiste, el antropólogo era un antropólogo que veía toda la antropología en general, ¿sí? Y en cambio Arlishka le enseña a Nicolás León, pues además de que trae instrumentos, le enseña a usar esos instrumentos y le da instrucciones muy concretas de cómo ordenar las colecciones. Entonces, en ese primer catálogo, no sé si es el primero, pero hay un catálogo del Museo Nacional, donde hay un orden raciológico, pero es interesante que dentro de esa clasificación raciológica, cuando ya se trata de clasificar los materiales correspondientes a poblaciones indígenas, finalmente se ve obligado Nicolás León a usar un criterio lingüístico. Entonces me pregunto si no al final tuvo que recurrir a lo que pudiera haber aprendido de Franz Boas, porque no creo que Arlishka le haya enseñado lingüística, ¿no? Y quizás finalmente ahí vemos cómo constantemente hay esta dificultad de escindir lo físico en aquel momento y lo cultural, ¿no? O sea, incluso en esta pelea en la que claramente Nicolás León se identifica con Arlishka y ve negativamente a Boas, no puede aplicar solo un criterio raciológico, porque cuando ya se trata de practicar algún tipo de clasificación sobre las poblaciones de aquí de México, pues se va nuevamente al tema cultural, histórico-cultural, ¿no? Para intentar clasificarlas. Entonces, pues eso es interesante, hay una tensión ahí muy clara y pues sí, es un poco triste que en ese momento la antropología física se demarca mucho de la influencia boasiana y queda un poco bajo la influencia de Arlishka, que como dijiste, era una figura muy poderosa en aquel momento, ¿no? Sí. No sé si quieres comentar algo. Sí, claro que sí. No, bueno, muchísimas gracias por el
comentario. Lo que yo no sabría, Víctor, es, bueno, todo el mundo, es, sí, bueno, primero, los hechos. En efecto, a Franz Boas le encargaron un curso y luego hubo la queja de que prácticamente no había enseñado somatología y parece ser que sí es porque ya estaba bastante irritado con respecto de la, pues de la antropometría, sobre todo como estaba sucediendo en Estados Unidos. Yo creo que voy a tratar algún día de probar esto, pero yo pienso que mucha de la antropología mexicana, en la antropología mexicana ves muchas tablas, ves muchas medidas, muchísimas medidas, que luego, digamos, hay libros que empiezan diciendo, quiero dejar claro que este libro no tiene pretensiones de determinismo biológico, muchos, y luego tablas, ¿no? Y entonces uno piensa, ¿a qué se debe, no? Este tipo de variables desurables. Claro que había otras que tenían sentido, pero yo pienso que la influencia de Jarliska fue muy fuerte en términos de que, no nada más la de Jarliska, previamente, en finales del siglo XIX, la misión de Dumexig, la misión de Francia, había traído también Quatrefages, había empaquetado un montón de instrumental, las instrucciones para medir a la población mexicana, y entonces ahí estaban contenidos los instrumentos y las instrucciones para hacer cosas, para generar una cierta gama de medidas que sí que hablaban de esencialismo y raciología. Y eso, sin dudarlo, yo quisiera, a lo mejor me extiendo un poco, pero la escuela de París de la segunda mitad del siglo XIX, o sea, la escuela de Boas, es sin duda alguna una escuela raciológica que está contemplando medidas craniométricas diferentes que hablan para él, de cogniciones diferentes. Y al mismo tiempo que está sucediendo eso científicamente, está creciendo el nacionalismo. Y el nacionalismo europeo, como hoy se entiende, ¿no? Ahora mismo que se dice crece el nacionalismo se entiende por lo que dices de los términos como segregación, ¿no? O sea, el nacionalismo es segregacionismo. El nacionalismo mexicano no era segregacionismo. El nacionalismo mexicano, el proyecto que tenía con la unión de las razas, quien haya leído Verbigracia, toda la gente que estudió antropología en México, Forjando Patria, pues está el prólogo de Batid y Unid, ¿no? Que termina así, que es muy fuerte o sea, Gambio es una persona que quiere ser una raza. Pues, como, vaya proyecto, ¿no? No es hagamos un libro o hagamos un programa, y muy fuerte, ¿no? Gente, pero lo que quiero decir es, en ese momento llegan aquí las instrucciones y cuando llegan las instrucciones con los instrumentos, pues la gente los utiliza. Y cuando finalmente se van, pues la misión francesa o se va a Jarliska, lo que sí se quedan son los métodos y los instrumentos. Y era muy importante en ese momento en México profesionalizar la antropología, ¿no? Incluso a finales del siglo XIX, al que le llamaban Claudio Lopnis lo dice muy bien, que tiene un libro que empieza diciendo que un grito de la revolución era muerte a los científicos, y no se refería a los empiristas, se refería a una parte del gabinete que les hacían llamar los científicos porque eran ilustrados. Entonces, en ese momento había una parte que quería mostrar que con ciencia se podían hacer muchas cosas y que la ciencia debía de mandar y normar muchas cosas en la sociedad. Y la antropología tomó una fuerza inmensa en este país, ¿no? ¿Quién tiene un instituto de antropología? O sea, ahí la antropología estaba creciendo, necesitaba profesionalizarte y te profesionalizas en ciencia, pues con datos, ¿no? Con variables que mostrar que son científicas. Y entonces creo que se jaló la parafernalia y se jaló todo ello. Y yo pienso, Víctor, para ver si puedo responder, incluso hasta hace muy poco, y creo que todavía sigue pasando, ahí puedes ver una traza de eso que ocurrió de importar cosas. A las series esqueléticas se les sigue llamando muchas veces colecciones, ¿no? O sea, la colección de Tlatel, una colección, era una colección.
Pues es decir, son esqueletos que están en un sitio arqueológico en concreto, fueron levantados de ahí. Una colección es Malinowski, hacía colecciones, ¿no? La colección Solórzano es una colección, cránea americana era una colección, cránea egipcia es una colección. El Zompantli de Tlatelolco no lo es, pero le llamamos muchas veces porque importamos muchas cosas y luego las utilizamos en la profesionalización. Yo creo que Boas fue muy preclaro con lo que iba a pasar y dijo, no voy a enseñar tanta somatología. También es probable que no estuviera tan adiestrado, ¿no? En la somatología, como sin duda lo estaba Jarliska. Pero ya se le está volviendo. Luego lo que no sé, lo que no sé es si al final tuvo que utilizar de la influencia semántica de Boas. Pero me gusta que es muy probable que sí, ¿no? Porque tienes razón, hay cosas que están deshinchadas de los términos de Jarliska. Vergara López en un momento metió unas cédulas porque dijo, estamos utilizando cédulas que se usan para demostrar que hay raciología en otra parte y no muy queremos hacer esto. Pero, y eso lo dice en un artículo también, en un artículo para American Journal de 1917, lo dice Nicolás León, ¿no? Nicolás dice, en un momento era importante, pues, estandarizar. Y para estandarizar necesitábamos, pues, cédulas mundiales, ¿no? Cédulas de estándares. Y esos estándares estaban hechos en una antropología segregacionista, raciológica, bueno, en una antropología raciológica en países segregacionistas, que iban, pues, caminando a todo, pues, hacia la Primera Guerra Mundial, a toda marcha, ¿no? Tenemos ahí varios. Bueno, tienes varias preguntas en redes sociales, Juan. A ver, vamos. Gracias. Empezaremos por las primeras 5. ¿Se pasa de la antropología cultural a la relatividad cultural? Entiendo al relativismo cultural. Se pasa de la antropología cultural. Ahorita voy a ver si lo pongo en contexto. Ok. ¿Cuál es la influencia de la escuela de Palo Alto y la escuela alemana en la antropología mexicana? Están difíciles, ¿no? Sí. Otra más. El contrato social viene desde el siglo XVIII con Rousseau, aunado a su discurso sobre el origen y fundamentos de las desigualdades de los hombres. Luego la cuarta. ¿Consideras que el mestizaje es un paso del evolucionismo genético de los hombres? Y la quinta. Por su experiencia, ¿qué tan importante es la antropología física? Es muy general, pero bueno. Ok. A ver, vamos a la antropología cultural o al relativismo. Yo creo que lo que quise decir es que la antropología norteamericana, de principio, que fue una enorme influencia para la antropología mexicana, justo porque Franz Boas estuvo aquí, Jarliska estuvieron aquí, ambos, y ambos trataron de hacer escuela aquí. Digamos que Franz Boas lo que trató de sustituir es la idea de que la variabilidad puede ser comprendida como con diferencias raciales, que estas diferencias raciales pueden tratarse como esencias, como esencialmente, y digamos, Boas lo que trató de decir es, no se pueden encontrar cuando alguien hace un estudio concienzudo, bien hecho, científico, no va a encontrar, en verdad, entre los grupos humanos diferentes, variabilidad biológica significativa que pueda, de hecho, reportar comportamientos determinados biológicamente también diferentes. En lugar de eso, lo que vemos cuando vemos la diversidad de los grupos humanos en términos de su cultura, estamos viendo lo que él llamó el particularismo histórico. En ese sentido, pues sí, se pasó a una teoría cultural relativista. Yo pienso que el particularismo histórico, pues, es relativismo cultural. No hay universales culturales
importantes que reportar, como si hay relativismo. Digamos, la diversidad de la cultura es por razones locales, contingentes, históricas, propias de los grupos humanos. Y ahí está la riqueza de la diversidad cultural. Las diferencias que podemos reportar en biológicamente no son diferencias significativas. Y además, sí trataba de quitar, digamos, el evolucionismo, la escuela evolucionista de la antropología cultural, en el sentido de Edward Taylor, por ejemplo, o después veía, digamos, una escala ascendente de complejidad que iba desde el salvajismo hasta la civilización, y reunía universales en distintos grupos. Y sí, a la hora de quitar eso, pues quitas la posibilidad de universales, y sí que la antropología pasó a ser una antropología pues mucho más cargada en el relativismo cultural. Lo que sucede es que, digamos que cuando se hizo esta dicotomía, está lo biológico y está lo cultural. En términos de disciplinas, quedó por un lado la antropología cultural y por otro lado la antropología biológica. La antropología biológica ya no tenía ganas de seguir abanderando, pues digamos, la raciología científica al estilo de Ales Harliska. Entonces se tuvo que reinventar. Por eso digo que con la teoría sintética y los discursos sobre la adaptación y la evolución, se tuvo que adaptar, generando, digamos, que daba la antropología cultural por un lado, que había expatriado por completo a la biología, y la antropología física con su dicotomía biología-cultura. Esa dicotomía biología-cultura hay que volverla, digamos, hay que verla hoy en día menos dicotomizada, no cargada al determinismo biológico, tampoco al determinismo cultural, sino de una manera integral. Eso es lo que quise decir. Rousseau, en efecto, escribió su teoría en ese momento y habla mucho de esta, pero en 1660 había escrito Thomas Hobbes el libro al que me referí, el libro de la naturaleza, digamos, indolente del ser humano. Yo tomé el libro de Hobbes porque es el que tomó Marshall Salins principalmente para su estudio, que es el que me motivó a pensar en toda esta retahíla de cosas. Y en ejemplo, y Hobbes, digamos, los dos tratan el estudio del contrato social. Traté el de Hobbes más que el de Rousseau, porque, digamos, el rastreo que hace Marshall Salins es el que yo traté el que yo seguí cuando hice la lectura de Salins. Y en pues sí, en ese mismo momento está hablando ya Hobbes o sea, en el siglo XVII está hablando Hobbes del contrato social y del Estado, aunque sí, desde luego está discutido y afinado por Rousseau, y luego está muy discutido y comentado en varios autores norteamericanos. Y luego, lo de los mestizos. La pregunta es que... ¿Considera que el mestizaje es un paso del evolucionismo genético de los hombres? Pues, yo creo que se refiere a que si, bueno, desde la parte biológica, volviendo a esa dicotomía. Sí. Creo que la pregunta es si, creo que así la podemos entender, si genera un cambio biológico y lo podemos incluir, digamos, dentro de la teoría evolutiva, ¿no? Si es un proceso de cambio. Sí. Y bueno, pues generalmente es que volvemos a esa problemática de los términos, ¿verdad? Sí. Porque sería flujo génico, ¿no? En la teoría microevolutiva, bueno, en la teoría sintética sería hablar de flujo génico. Y aprovecho para decir que esa dicotomización de biología y cultura la podemos ver con un antropólogo físico como Juan Comas, que en cada congreso se la pasaba regañando a todos sus colegas para que reservaran el término mestizaje al flujo génico y al mestizaje cultural le llamaran aculturación. Y entonces era tan importante hacer esa distinción que ustedes lo ven como un profesor regañón y con la autoridad que él tenía en congresos internacionales en Estocolmo, en Viena, etcétera, insistiendo en mantener separados esos dos términos, ¿no? Porque para ellos había sido muy importante hacer esa división entre estos. Pero bueno, la pregunta... Sí, déjame, voy a hacer un pequeño rodeo, porque cuando dejó de ser, cuando Nicolás León
ya no tuvo la cátedra de etnología. Quien subió a la cátedra de etnología del Museo Nacional fue Andrés Molina Enríquez. Andrés Molina Enríquez hizo un libro muy importante que se llama Los Grandes Problemas Nacionales. Andrés Molina Enríquez entronca en, yo digo, cuando entroncas en viaducto es porque fuiste muy importante, ¿no? Y Andrés Molina fue un pensador muy importante. Su libro de los grandes problemas nacionales, que es un libro que de verdad que hoy en día, y es un libro que si eres una persona mexicana, creo que tienes que leerte tarde o temprano, cuando tengas tiempo. Pero en ese libro, en los primeros capítulos, justamente veía, él estudia o hace un repaso fuerte de cómo estaba, digamos, clasificada la gente en la Nueva España, o sea, en el virreinato, en donde en efecto había mestizos. Se han visto muchas veces las pinturas, ¿no?, de los mestizos, y digamos, la sociedad estaba estratificada fenotípicamente. Hoy diríamos la sociedad estaba estratificada fenotípicamente, pero o sea, la ciudad estaba, los individuos estaban clasificados por indígenas, mestizos de un tipo, criollos, tal, ¿no? Entonces, como así se estratificó una sociedad, o sea, como así se generaron diferencias también para el acceso a los recursos y a los derechos, pues hablar de mestizos siempre será un problema, y hablar de mestizaje, un poco como lo que vimos ahorita en la historia de la antropología, ¿no? El concepto mestizo tiene un pasado que definitivamente hacia clasificación. Víctor Acuña es muy atinado en citar a Juan Comas y la importancia que él daba a hablar del concepto de flujo genético más y reservarlo por el, digamos, por el contenido tan fuerte que tiene el concepto, que ha tenido el concepto de mestizo. En el sentido, el mestizo entonces supone además que hay razas como si fueran estas entidades reales, diferentes, diferenciadas, en un sentido plenamente diferenciadas, y el mestizaje es la mezcla de, digamos, esas dos razas. Lo puedes ver hasta en las pinturas de Siqueiros, donde está la unión de las razas, ¿no? Donde están, pues eso, lo que esta gente vio, me refería hace un rato con Manuel Gamio, pues vieron la gloria histórica prehispánica y la gloria histórica virreinal, y toda la gente aquí en medio. Y dijeron, pues, ¿cómo podemos ser que convivan? ¿Cómo podemos ser un nacionalismo como tal? Pues con esa unión. Entonces, ese consejo de mestizaje, pues no, en términos biológicos me parece que no. Yo diría que como Comas, lo que sí existe es que todo el tiempo no existen, digamos, razas distintas que se mezclan una con la otra y dan una tercera persona, como si esta fuera una tercera. Lo que sí sucede es la variabilidad biológica del mundo, ¿no? Gente recorriendo el mundo por todas partes, que es lo que me parece que deberíamos de festejar del ser humano, es la enorme diversidad. Si la especie humana ha podido adaptarse a todos los lugares del mundo, es en gran parte por la plasticidad adaptativa que ha generado, y eso tiene que ver con la diversidad genética de los seres humanos, yendo y viniendo a manera de insumos genéticos poblacionales. Entonces, ojalá lo haya respondido bien, pero así, el mestizo como tal me parece un concepto cultural, una categoría, que antes de que se generaran categorías epistémicas, la categoría era más bien una categoría histórica. No creo que exista una mezcla genética que dé tal, pues digamos, tal imaginario. Lo que sí creo es que el flujo genético es positivo, pues, para acabar con las poblaciones endogámicas en un momento dado, ¿no? Digo, pues no, pues el flujo genético siempre hace bien, la diversidad hace bien. Digamos que la importancia de la historia política o la historia del uso político del término, ¿no? Sí, es problemático en sí. Bien, tenemos... Y la antropología, que era la última pregunta, que si la antropología me parece importante, me parece muy importante. Yendo a Boas, ¿no? Hay un libro que traigo aquí, que se llama From Boas to Black Power. Por ejemplo, en el activismo afroamericano de Estados Unidos, se utiliza mucho justamente a Boas, porque Boas no solo generó este entendimiento del que acabamos de hablar para su comunidad científica, la idea
de que no existía el determinismo biológico o las razas como poblaciones diferenciadas comportamental y cognitivamente que podían además observarse fenotípicamente a simple vista, pensar que eso no existe y pensar que más bien lo que existe es un relativismo cultural que anda por todas partes en el mundo, ríos de cultura por todo el mundo, ríos de identidades y apropiándonos de distintas identidades y formas de expresión por todo el mundo, pues es una narrativa que hoy se usa para el activismo y esa narrativa pues provino de esta antropología que trató de generar un activismo, una ciencia entendida como activismo ilustrado. Entonces, desde luego, yo creo que la antropología es muy, o sea, vitaliza en muchos sentidos a una sociedad. Sí creo que la mayoría de la gente que hace antropología, de verdad creo que la mayoría debe de dedicar un poco parte de su trabajo a refutar una serie de cosas, ¿no? Todo el mundo, todo el tiempo. Hay un libro muy lindo que se llama Un matemático lee el periódico. No me acuerdo el autor, pero que justo ve cómo cómo te ponen las estadísticas y las entrevistas en el periódico. Dices que si vieran lo que ve y si hicieras un antropólogo lee el periódico, o sea, tú abres y un estudio nuevo en Cambridge dice que, y sopas te suelta, hay una de determinismo biológico, ya sabes, le medimos los dedos a unas personas después de ver cómo no se sentaban en bancas junto a otras. Todo el tiempo deberíamos de pasarnos dedicando una parte de nuestra, pues tal vez eso haya que hacer siempre desde la antropología. Una parte de tu conocimiento tendrá que estar siempre a la altura de decir, turnarse, o no sé cómo, pero decir, órale, vamos a refutar esto, porque el problema es que biológicamente hablando, las razas no existen. El racismo sí. Y por eso sí hay que hablar de racismo desde la antropología, porque existe el racismo en la antropología y no lo vamos a extirpar. Es decir, que le demostremos, que la antropología le demuestre a la gente que sí hay razas o que no hay razas, nunca ha acabado, esto lo decía Margaret Mead, me parece, nunca ha acabado con la actitud de la gente con respecto del racismo, ¿no? Es decir, nadie se ha detenido porque se demuestre científicamente que no, que no existen, pero pues se tendrá que seguir insistiendo. Creo que la antropología es muy importante y creo que parte de ella sí es una suerte de activismo científico en las publicaciones y en este tipo de foros, desde luego. Yo creo que eso claramente es una misión para el Observatorio Coyuntural Antropológico. Ámbar, ¿tienes una pregunta? Sí. ¿Quieres acercarte al micrófono? Por favor. Bueno, primero muchas gracias por la plática, es muy padre. Y pues mi duda también es un poco como si usted ha pensado más allá como de la teoría, como una cuestión un poco más empírica, ¿no? ¿Cuál podría ser el horizonte que los antropólogos, sobre todo pues la antropología física, pues puede tomar como hacia justo una antropología, como usted lo plantea, una antropología watsiana, ¿no? ¿Cuáles son los caminos, ¿no? Como que debemos de ir tomando en cuanto a la investigación para ir, pues, encaminándonos hacia esa antropología que usted plantea? Bueno, muchas gracias. Primero por darme las gracias, pero además muchas gracias por la pregunta. Porque es difícil, ¿no? Justamente yo empecé la charla diciendo, el problema es que tenemos un corazón guasiano y veamos las cosas desde una perspectiva integral y desde diferentes horizontes. Hay que estudiar la lingüística, hay que estudiar las localidades, las identidades en un sentido histórico y social local y tal, pero a la vez es bien difícil hacer interdisciplina. Yo lo que creo en la práctica en concreto, mi idea de la síntesis ampliada, no mi idea, yo suscribo esta idea, pero creo que Armelagos y Goodman ya lo han tratado de hacer en otros momentos, son muchas personas muy importantes, pero es la idea de que bien mirados
bien mirada la biología humana, sí que te dice mucho de cómo es o fue la cultura en un momento en ese lugar. Geraldine Granados trabaja ahorita en un proyecto de vulnerabilidad en el que quieras ver 3 cortes, uno mesoamericano, prehispánico, otro virreinal y otro contemporáneo, sobre cómo se ha movido, por ejemplo, la salud y cómo porque ha habido grupos vulnerables en distintos momentos y a qué estaban más susceptibles de ser vulnerados. Y eso, pues, lo hacen mucho observando esqueletos, desde luego, observando la alimentación, pero lo hacen Gastón, lo ha hecho, ¿no? También cuando ves la migración de los pueblos pues, con los isótopos estables, estudiando hoy en día, estudiando químicos, estudiando esqueletos, estudiando la morfología, puedes ver más o menos, si ves cómo se desarrolló un organismo, cómo impactó la cultura en su cuerpo, puedes sacar muchas cosas al respecto de qué ocurrió y entonces poder hacer, pues digamos, buenas comparaciones para ver cómo se ha movido la historia, por ejemplo, de la salud en este país en distintos horizontes, en distintos cortes, y cuáles fueron digamos, los imperativos en términos de leyes, los imperativos en términos de los dispositivos educativos que había en ese momento, cómo fueron las hambrunas, cuál es la historia social. La historia social está en la osteobiografía muchísimas veces. Entonces, creo que hay que movernos de esa manera. Y creo que hay que y esto lo digo seriamente, creo que hay que aplicar, en el caso por lo menos de la osteología, y de la bioarqueología, pero lo creo mucho de la genética, creo que hay que aproximarnos a lo que se llamaban colecciones óseas, a esas series esqueléticas que muchas veces son o sea, que son poblaciones que te van a contar una historia. Creo que hay que acercarse etnográficamente. O sea, creo que hay que revisar, aunque solamente vayas a medir para ver una tabla de qué proporción de variabilidad tiene al interior esa población, creo que hay que ver quiénes eran, qué hablaban, cómo lo hicieron, cuál es su contexto histórico, cuál es su contexto social. No me gusta, últimamente desde Estados Unidos, y lo digo así en grandote, ¿no? Muchas veces te piden muestras, o sea, la exportación de muestras de gente que nunca ha visto la serie esquelética. Nunca la ha visto. Y claro, va a decir, y ya lo creo que va a decir, si migraron o no, pues porque va a ser análisis de químicos que pues hoy en día arrojan si migraron o no. Van a ver su dieta, pues sí, sí van a ver su dieta, pero ya no quieren ni ver de los dientes, ¿no? O sea, ya no quieren ver pues el nivel de hipoplasia del esmalte que tenían, o las líneas de Harvey, o una serie de cosas que hablan de su condición. Entonces, me parece que primero tienes que acercarte y ver quién estudió la población, por qué la estudiaron, cómo lo hicieron, quiénes. Y eso me parece que es una cosa mucho más integral que un reduccionismo que digas desde estudios potentes podemos hacer conclusiones drásticas, que me parece que aunque se pudiese, no es la manera de aproximarte. Es una manera en la que creo que se puede hacer empíricamente. Hay que aproximarse de manera más etnográfica, integral a las colecciones o a las series esqueléticas. Bueno, y también, no sé si era como relacionado con tu pregunta, pero iniciativas, ¿no? También en cuestiones educativas o de participación y formar redes para continuar discutiendo el racismo o visiones raciológicas dentro de nuestra práctica, porque uno de los puntos en los que hacía énfasis Juan era la paradoja de desterrar el racismo, pero entonces a partir de eso no somos reflexivos, ¿verdad? Ese es un problema. Sobre nuestras prácticas actuales y sobre cómo se armaron estas series o colecciones con las que todavía trabajamos. Y ahí creo que podrías hacer un comercial, Juan, ustedes tienen una red actualmente vigente de investigadores latinoamericanos, antropólogos latinoamericanos, y me imagino que este es uno de los temas en los que trabajan activamente, ¿no? Sí, pues qué bueno que hagas el comercial, porque
y ahora vamos a invitar al observatorio, ya se los había dicho, pero pues sí, la idea que es justamente hacer una red latinoamericana de antropología biológica, porque no hay una red como tal latinoamericana de antropología biológica. Y la cosa no es trabajarla nosotros, sino que, o sea, se agarró personas de distintas partes de América Latina primero para poder hacer la primera reunión para inaugurar una red, pero el chiste es que en esa red participen pues la mayor cantidad de gente digamos, no solo de antropólogos, gente que es latinoamericana, ya sea antropología biológica, sino la gente que trabaja antropología latinoamericana, que hay mucha gente que trabaja antropología latinoamericana desde Estados Unidos y desde Canadá, y resulta que, pues, pero sí, sí que le invito a toda la gente, muy pronto vamos a abrir la invitación, queremos como que inaugurarla con el observatorio y tal, pero sí que nos gustaría invitar a todo el mundo a participar de la red de antropología latinoamericana, o sea, es la red latinoamericana de antropología biológica. Ojalá se pudiera sumar toda la gente que hace antropología biológica en este país. Esa red, al cabo, gracias por recordármelo, esa red además, digamos que nació como la necesidad de unirse a algunas personas que estaban teniendo justo presiones de personas de otros países para la toma de muestras. En nuestro país tenemos pues muestras antiguas de restos humanos. En otros lugares tienen estupendos laboratorios, pero no tienen muestras antiguas de restos humanos. De esto estoy con un expertazo en el problema, pero sí que tenemos que hacer además una defensa fuerte y una organización fuerte para el expolio de los recursos, pero también una defensa de las identidades y de una bola de cosas muy importantes que tienen que ver con el manejo de tejidos humanos. ¿Puedo participar? ¿Hacer una Bueno, pregunta? una pregunta más. De parte de Oscar, Hola. primero una felicitación y un Hola. saludo. En segundo, una pregunta. ¿Cuáles son los cambios del sentido holístico de estudio antropológico de Boas respecto a la noción de investigación holística que se propugna actualmente en nuestra disciplina? Muchas gracias por la pregunta. La visión de Boas era una visión que trataba de no reducir, digamos, la sociología a zoología, ¿no? Es una visión que trataba de no partir del determinismo biológico para hacer asunciones respecto del comportamiento humano. Así, ¿no? Por eso nos gusta. Entonces su visión es integral porque propone áreas de observación, tales como, pues, la lingüística, tales como la arqueología, como que ver desde las distintas aproximaciones. Y en ese sentido es holística, pero la interdisciplina y es complicada. O sea, ya hacer un proyecto así es complicado. Y más bien lo que se hace cuando se trabaja así en ese tipo de interdisciplina es que cada quien manda sus datos para un bien común, ¿no? O sea, para atacar como un bien común. En cambio, esta holística que me parece que puede salir de la síntesis extendida es generar una antropología ya sin adjetivos, no atomizada en lingüísticas, arqueologías, biologías que se ayuden, sino más bien una antropología que piense de manera totalmente integral en el fenómeno, que no tenga miedo de decir esto no es cultural, es tópico de mi incumbencia, de decir si eres antropólogo físico, ¿por qué estás tratando este asunto si no es tópico de tu incumbencia? O sea, ojalá se acabara, lo que quiero decir es, puede haber un camino en el que se genera una antropología holista, me refiero a una antropología sin adjetivos y que a la vez sí contemple todas esas cosas, no una que expulse ciertos problemas, no una que expulse a la biología para poder, digamos, estar tranquila, sino más bien que integre las cosas y trate de resolver los problemas para estar verdaderamente tranquilos. A eso me quise referir con un distinto holismo. Es la posibilidad, por eso creo que hay que reconstruir la antropología guasiana, ¿no? Hay que extenderla a una síntesis, a una teoría evolutiva extendida.
a una teoría del desarrollo extendida, a una teoría sobre todo que comprende el nicho y su construcción y al ser humano como una sola cosa. Que quiere hablar, la palabra. Dile que habla. Si hay una participación en Zoom, entonces si quieren hacer la pregunta, adelante. Dolores Mota Hernández. Abre, Sí, Dolores. Si puedes prender tu micrófono, por favor. Gracias. Es para el doctor. Bueno, en primer lugar, felicidades. Me gustó mucho su trabajo. Y solamente, entre otras cosas, le quería preguntar, ¿cuáles fueron las aportaciones de Boas O si no, por mensaje. con relación a la etnografía, por un lado, ¿no? Y por otro, sí coincido con usted en el hecho de que se debe de ver desde un enfoque Yo integral, creo que lo de la holístico, reflexión la continua es muy antropología importante porque física con la también antropología dentro de la biológica y la síntesis antropología extendida a cultural veces, y la yéndose a un histórica. cierto extremo, se puede caer en un nuevo determinismo de la conducta, ¿no? Intentando explicar la conducta en términos de procesos de selección. sí, me parece que tienes toda la razón. Sí, donde haya biología. Se parece independientemente de la teoría, ¿verdad? Tenemos que estar todo el tiempo Sí, es un pensando. Víctor, yo pienso que es un ejercicio del espíritu antropológico. O sea, todo el tiempo tienes que estar pensando y reflexionando en cómo no caer en el color del determinismo biológico, de la manera tan sencilla en la que puede usarse y las cosas tan grandilocuentes que se pueden decir, pues siempre ponen ahí esa ni siquiera es una tentación, es como una trampa, te hipnotizas tantito y sópales, ¿no? Bueno. Bueno, creo que podemos concluir entonces la sesión con una última pregunta. La pregunta random del día, Juan. ¿Qué opinas de enviar fósiles al espacio? Para tratar un tema polémico en la última semana, pero que tiene algo que ver con el patrimonio también, ¿no? Con las discusiones sobre los materiales y el patrimonio. Fíjate que pues ocurrió hoy, ¿no? Mismo, entonces me gustaría pensármelo más. Primero, pues es sensacional, mandaron fósiles al espacio, ¿no? Y luego, la cosa es que está quien dice, pues está muy bien, ¿no? Esa misma gente piensa, pues está muy bien, es como un homenaje a los propios homínidos, creo que así además lo dice. Los homínidos han caminado por el mundo, poblaron el mundo, de hecho, pues los homínidos ya han navegado por el espacio, pues que vayan estos a darse una vuelta simbólicamente, ¿no? Es como un homenaje a la migración, al comportamiento migrante del ser humano, ¿no? El problema es que también se puede leer como qué estamos haciendo con los restos. Eso también parece que puede ser un poco jugar. Lo que a ti te puede parecer un homenaje, a otros les puede parecer pues un juego o sensacionalismo o pues no sé, autopromoción. Sí. Entonces, y usar los sonidos para la autopromoción en un acto así medio sensacional, yo no estoy tan seguro de estar convencido de que sea bueno. Lo que sí creo, o sea, lo que no me gustó es que no me parece que se haya hecho sin una pregunta. Pues esos fósiles, en todo caso hay que consensar, los lanzamos y entonces puedes, no sé, puedes hasta votar y que la humanidad diga, o por lo menos un grupo de personas las interesadas en esa pregunta, pero o más allá, en un comité ético, la comunidad epistémica pertinente, un observatorio, por cierto, ¿no? Pero un comité ético puede llegar a tomar una decisión y entonces se siente que esa decisión provino de un lugar y habla un poco por todos. Aunque no todas estemos de acuerdo, pero habla un poco por la gente. Pero es que esta es una persona que tiene unos fósiles, los lanza y en un momento sí se anima uno a preguntar,
sientes que son tuyos. Ahí es donde veo yo el problema. Muchas gracias, Juan, y perdón por la pregunta No. random del día. Increíble. Muy bien. Entonces, para concluir, invitarlos a la próxima sesión. El lunes 9 de octubre será la 6ª sesión del seminario permanente y en este caso la temática tendrá que ver con antropología social. El título de la conferencia es Aportes de la antropología audiovisual al campo de la etnografía, a cargo de la doctora Mariana Rivera García. Entonces, ojalá nos puedan acompañar. Y a nombre del Observatorio Cultural Antropológico les agradecemos su asistencia y agradecemos a Juan Manuel Argüelles por su brillante participación y pues buenas noches y hasta pronto. Muchas gracias.